Instrumentos de medición. Los instrumentos de medición miden, aunque suene redundante. Si no miden, no pueden ser considerados instrumentos de medición. Medir significa determinar la magnitud de una dimensión. Si se tratan de dimensiones físicas, se requiere de un instrumento mecánico. Pero si se trata de dimensiones lógicas, entonces se necesita un instrumento documental. Los instrumentos mecánicos son validados por el fabricante y los instrumentos documentales por el investigador. No todos los estudios requieren de la aplicación de instrumentos, sino solamente aquellos que necesitan mediciones. Los estudios retrospectivos, por ejemplo, se limitan a transcribir la información de datos que previamente fueron medidos. No hay que confundir a los instrumentos con los materiales de verificación, porque estos últimos no son más que elementos de apoyo para poder dar a los instrumentos de medición el ambiente necesario para realizar mediciones controladas. Los instrumentos documentales son el cuestionario, la escala y el inventario. 1. El cuestionario. Se trata de un conjunto de preguntas que persiguen evaluar, por ejemplo, una capacidad cognitiva. Tenemos el elemento más clásico, el examen para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. Esto es un cuestionario. No tiene que ser aplicado por el investigador, pero sí calificado por él. Tal como cuando utilizamos una balanza, no requerimos de la presencia de quien construyó la balanza, es decir, que puede ser utilizado o aplicado por cualquier persona. Los cuestionarios, al ser considerados verdaderos instrumentos, realizan mediciones independientemente de la persona que lo aplica. Sin embargo, la calificación del cuestionario sí tiene que ser realizada por el investigador. No hay que confundir al cuestionario con la guía de entrevista, pues ésta no realiza mediciones. La guía de entrevista es utilizada por el investigador para seguir una secuencia de pasos. Tampoco hay que confundirla con una técnica de recolección de datos o con un tipo de estudio. 2. La escala. Los evaluados indican su acuerdo o desacuerdo sobre una serie de enunciados de la variable de estudio. La calificación total, que indica la dirección o intensidad de la actitud del individuo hacia el constructo medido. El resultado que obtenemos luego de aplicar la escala es una variable ordinal. Las escalas pueden ser unidimensionales o multidimensionales, tal como ocurre con los cuestionarios. Un ejemplo de escala unidimensional es la escala visual análoga para evaluar el dolor. Se le presenta una regla de 10 centímetros a un paciente para que señale cuán intenso es el dolor que presenta en ese momento. 0 es la ausencia del dolor y 10 un dolor insoportable. También podemos tener escalas multidimensionales, como aquellas que permiten evaluar la calidad de la atención y que se apoyan en indicadores que no son más que conjuntos de ítems a los que denominamos dimensiones. 3. El inventario. En un instrumento multidimensional encontramos varias dimensiones y los inventarios siempre son multidimensionales. Siempre tienen diferentes aspectos que medir respecto de una característica. Los sujetos que responden estos instrumentos eligen su posición frente a un conjunto de enunciados. Por ejemplo, me gustan las revistas de mecánica, decoración o computadoras. Ninguna respuesta es calificada como correcta o incorrecta. Se trata de clasificar a los evaluados en alguno de los grupos que el inventario nos permite clasificar. Por ejemplo, tenemos el test de inteligencias múltiples, donde las
Los grupos entre los cuales se puede encasillar a los evaluados son la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, musical o naturalista, entre otras. Los inventarios son siempre multidimensionales, a diferencia de los cuestionarios y las escalas, que pueden ser también unidimensionales.